Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes, bienvenidos a este su espacio Economía Popular por la Z101, 101.1, 101.3 y 101.5. Las frecuencias para sintonizar esta emisora también. El canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y Z Digital, que es nuestro canal de YouTube. Z101 Digital es para las redes sociales a través de Facebook y de X, la cuenta de X. Yo soy Esteban Delgado. Como siempre, se pueden comunicar conmigo al 849-410-5579, 849-410-5579. Algunas personas que no les he respondido, pero les responderé próximamente porque he estado un poco atareado con esto del pluriempleo. Porque ustedes saben que uno vive del pluriempleo. Un empleo aquí, hace otra cosita allá para poder cuadrar la mensualidad tomando en cuenta los niveles de necesidades y de ingresos que imperan en nuestro mercado laboral. Y precisamente el mercado laboral quiero hablarles en parte. Recientemente hubo una presentación interesante de parte de del Ministerio de Trabajo en coordinación con la Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. Hicieron un ensayo o un plan piloto con unas empresas. Ustedes recordarán cuando se habló de que unas empresas iban a hacer un plan piloto para verificar el nivel de productividad de empresas en un ejercicio de reducción de la jornada laboral. En la República Dominicana la jornada laboral es de 44 horas semanales. 44 horas semanales que pueden variar, pero que inicialmente nuestro código de trabajo están diseñadas para trabajar 5 días de 8 horas de lunes a viernes y 4 horas el sábado, que sería mediodía, para tener la mitad del sábado libre y el domingo libre completo. Entonces 5 días de 8 más 4 serían 44. Esa es la jornada laboral en el país. Si el empleado trabaja más de esas 44 horas, se supone que hay que pagarle esas horas como horas extras. Si el empleado trabaja en un horario distinto al horario regular, entonces también hay que pagarle una cantidad mayor por la hora laborada. Entiéndase, por ejemplo, el trabajo nocturno. Si le toca esas 44 horas, pero de las 44 horas le toca una parte de esas horas en horas de la noche. En horas de la noche la jornada laboral es más cara que en horas del día, de acuerdo con lo que establece nuestro código. Lo mismo pasa si le toca trabajar día feriado o el domingo, porque entonces había que pagarle la jornada doble. Y eso es algo que está por discutirse en una posible reforma del Código de Trabajo. La flexibilización o flexibilidad de la jornada laboral, no de la cantidad de horas, sino de el horario de esas cantidad de horas. Algo con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que ciertamente hay que establecer un mecanismo de flexibilidad de la jornada laboral, de forma que el trabajador tenga su salario correspondiente por las horas trabajadas, que no deben ser más de 44 horas semanales, pero que se establezca un mecanismo mediante el cual se pueda flexibilizar qué día y en qué horario estaría libre el trabajador con base en las características de la empresa a la cual le preste servicios. Esto así porque hay empresas que trabajan de noche. Esto así porque hay empresas que tienen más actividad en fines de semana que en días de semana. Pero sería muy cuesta arriba o se torna cuesta arriba para una empresa que trabaja fines de semana y no trabaja días de semana, tener que como quiera pagarle una jornada más cara al empleado porque lo está poniendo a trabajar en fin de semana, cuando como quiera le puede ofrecer el día libre en días de semana, su día y medio libre correspondiente, y a veces incluso más de un día y medio. Pero hay características en la República Dominicana que varían con relación a las empresas en torno a lo que tiene que ver con la jornada laboral. Hay empresas del sector público, ni hablar. En el sector público la jornada laboral no es de 44 horas. En el sector público la jornada laboral promedio es de 40 horas. Cuando digo 40 horas es porque en el sector público, y ni siquiera de 40 horas, posiblemente de 34, 35 horas. 35 horas más o menos en promedio. Porque la mayoría de instituciones del Estado trabajan hasta las 4 de la tarde.
Y la mayoría de instituciones del Estado trabajan de lunes a viernes, es decir, que no trabajan sábado. Y si trabajan hasta las 4 de la tarde en jornada de 8 a 12 y de 12 a 1 están los empleados en almuerzo y de 1 a 4 entonces siguen la jornada, serían 7 horas, no 8 horas. Y 7 horas en 5 días serían 7 por 5, 35. Es decir, que en términos promedio las instituciones del Estado trabajan más o menos 35 horas en cuanto a jornada laboral. Esa es la realidad. En el sector privado son 44 horas. Pero hay muchas empresas del sector privado que no trabajan sábado y domingo. O sea, no trabajan domingo y que tampoco trabajan sábado, sino que solamente se trabaja de lunes a viernes. Entonces, en las empresas donde se trabaja de lunes a viernes, el promedio de jornada laboral semanal no es de 44 horas, sino que viene siendo de 40 horas. Claro que hay empresas que tienen un mecanismo mediante el cual hacen que el empleado complete las 44 horas y no es ilegal. Entonces te ponen una jornada de 8 a 6, de lunes a jueves, y te ponen una jornada de 8 a 5 el día viernes. Así entonces tú trabajas 40 horas y como vas a trabajar hasta las 6, lunes, martes, miércoles y jueves, esa hora adicional son las que completan las 44, 40 más 4, y se queda en 44 horas. Pero eso es más en teoría que en realidad. Porque en la realidad los trabajadores, bueno, terminan haciendo la jornada, por lo menos en lo que tiene que ver con el área administrativa, porque estamos hablando de empresas de área administrativa, o área de producción donde hay horarios específicos estrictos, donde los trabajadores no laboran más de 44 horas semanal. Algunos incluso departamentos laboran menos de 44 horas, aunque le paguen su jornada normal. Y en otros donde se trabaja más de 44 horas, pues se hace la contabilidad de manera adecuada. Por ejemplo, yo siempre menciono a las empresas de zona franca porque las empresas de zona franca son estrictas con el horario o con las horas trabajadas. Entonces, como llevan una contabilidad más exacta de las horas trabajadas, porque se trata de empresas en producción, entonces cuando un trabajador trabaja más de las 44 horas, obviamente está trabajando hora extra y eso se le paga. Se le paga sus horas extras, lo cual está dentro de la ley, porque eso es lo que establece nuestra normativa legal. Ahora bien, menciono lo de las empresas que hicieron un ensayo de jornada laboral reducida a 36 horas. 36 horas en lugar de 44. Para ver qué resultado daba esto en cuanto a la productividad. Y se llegó a la determinación de que eso redujo de que la productividad no se redujo en las empresas que hicieron ese ensayo y que aparte de eso se redujo sí el estrés, el nivel de estrés de los trabajadores. Sin embargo, ese ensayo tuvo algunos sesgos. Fue algo positivo, un ejercicio interesante. No es un ejercicio para ponerlo en práctica en términos reales en la República Dominicana, toda vez que aquí la ley establece que la jornada es de 44 horas y para reducir la jornada laboral tendría que establecerse por ley, aunque hay empresas que ciertamente tienen jornada laboral más reducida, como había mencionado, y eso no altera en nada el derecho del trabajador, sino que por el contrario puede beneficiarlo siempre que se le mantenga su nivel salarial con base en 44 horas, aun cuando no le pongan a trabajar 44 horas. ¿Cuáles fueron las empresas que participaron en ese ensayo durante 3 meses? Fueron la empresa, IMCA, que es una empresa privada, implementos y maquinarias, creo que se llama. EDESTE, la empresa, EDENORTE, la empresa distribuidora de electricidad de EDENORTE, que es del Estado. El Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN, que es una empresa también del Estado. SENASA, el Servicio Nacional, Seguro Nacional de Salud, que también es una empresa del Estado. Ejejaina, la empresa de generación eléctrica Ejejaina, que aunque tiene sociedad y participación estatal, es una empresa privada con accionistas estatales. Y Ergotec, que también es una empresa privada. Entonces ahí ve una mezcla de empresas privadas y empresas estatales. Ahora bien, ¿cuál fue el resultado? Bueno, el resultado fue bastante positivo. Se puede hacer un ensayo o un plan piloto para hacer una jornada laboral por debajo de las 44 horas y verificar si eso implica una reducción de la productividad o no. Pero eso va a depender de características específicas. Por eso decía que este ejercicio o este plan piloto tuvo
sesgos que no necesariamente permitieron obtener un resultado tan exacto o tan efectivo con relación a cuán positiva sería la reducción de la jornada laboral en comparación con la productividad de la empresa. Y eso se lo voy a explicar más en detalle cuando retornemos de esta primera pausa en Economía Popular Z101. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Mencionaba que varias instituciones o varias empresas hace unos días anunciaron el resultado de un plan piloto de 3 meses que desarrollaron de reducción de la jornada laboral a 36 horas. Algunos sesgos son los siguientes. Primero, esas empresas no son empresas que tienen jornada laboral de 44 horas. O sea, no fue que redujeron la jornada de 44 a 36 en esa cantidad de empleados, sino que son instituciones que por sus características tienen jornada laboral promedio de 39 horas semanales, incluso menos de 39 algunas y no más de 40 otras. El caso, por ejemplo, de las empresas del Estado, ustedes recuerdan que yo les mencionaba que la jornada laboral en las empresas estatales generalmente es de 40 horas y a veces 35 horas y no de 40 y no de 44. Por lo tanto, cuando tú tienes ahí a Edenorte, a Ciuben, al Senasa y a Ciuben, Edenorte y Senasa, que son empresas estatales, pues entonces te encuentras ahí con que esas empresas no hicieron el plan piloto de 44 a 36 horas, sino que fue de 38, 35 a 36, o sea que alguna prácticamente quedó igual. Las otras trabajan de lunes a viernes y generalmente tienen jornadas de 40 horas. Por eso el promedio de jornada laboral en esas empresas, en esas 6 empresas que hicieron el plan piloto, es de 39 horas semanales y no de 44. Por lo tanto, el ensayo o el piloto que hicieron fue para reducirle 40 horas a la jornada que ellos tienen de manera regular, o no 40, 3 horas. Bajar de 39 a 36 y no bajar de 44 a 36. Entonces, cuando tú me dices que el resultado te dio que no bajó la productividad, obviamente no bajó la productividad si tú lo que me estás bajando es la jornada en 3 horas y no en 8 horas, que es que sería el estudio original o la intención original. Entonces ahí hay un fallo de inicio. Empresas que en promedio trabajan 49 horas semanales hicieron un piloto para bajar la jornada a 36. Entonces, no se trata de un estudio o de un piloto de 44 horas semanales a 36, sino de 39 a 36. Y obviamente, el resultado en cuanto a productividad no va a ser tan bajo. La otra parte es relacionada con el área o el departamento de cada una de esas empresas que se dedicó a incluir empleados para ese tipo de jornada o para ese tipo de ensayo o de plan piloto. Lo que hicieron esas empresas fue que designaron empleados de las áreas administrativa, financiera y comercial. O sea, no del área productiva, no del área de producción. En el área de producción, 1 hora de labor implica productividad. Si baja esa hora, baja la productividad automática. Sin embargo, en el área administrativa, en el área financiera o en el área comercial, no necesariamente la productividad se relaciona con la jornada laboral. O sea, no hay una relación directa entre cantidad de horas trabajadas y productividad, porque son áreas vamos a decir, de servicio. No es lo mismo que usted me diga a mí, vamos a medir la productividad, horas hombre, como se le decía antes, o sea, horas personal, la productividad en una área de producción, una maquila, en una empresa donde se produce tal o cual implemento o tal o cual instrumento o tal o cual artículo, donde mientras más horas se trabaja, pues mayor cantidad de bienes se produce. Entonces, si tú me estás haciendo un plan piloto de reducción de jornada laboral para determinar los niveles de productividad y me estás eligiendo a personal del área administrativa, financiera y comercial, entonces no hay ahí la posibilidad de que la productividad baje
por el hecho de que se reduzca la cantidad de horas laboradas. ¿Por qué? Porque no se trata de áreas de producción, sino de áreas de servicio, que no están, el servicio no está directamente relacionado con las horas de trabajo. Ese es otro sesgo. Y la otra parte es que en el ensayo o en el plan piloto se designaron un 62% de empleadas mujeres y un 38% de hombres, lo cual también se sale de la realidad laboral dominicana, porque la realidad laboral dominicana es que el 55% de los trabajadores son hombres y el 45% son mujeres. Entonces debieron hacerlo en términos proporcionales igual, designar un 45% de mujeres y un 55% de hombres, porque al poner un 62% de mujeres y 38% de hombres, estás haciendo un plan piloto con una proporcionalidad de género que no se corresponde con la realidad del mercado laboral dominicano. Y esa es otra situación que pudo haber distorsionado el resultado. Ahora, ¿por qué pusieron un 62% de mujeres y un 38% de hombres? Precisamente porque las áreas que decidieron utilizar para ese plan piloto fueron áreas administrativas, de finanzas y comercial, donde por lo general hay más mujeres que hombres. Entonces, en conclusión, el resultado de que este ensayo o este piloto de reducción de la jornada laboral no implicó una reducción de la productividad se debe a factores que no se relacionan directamente con la realidad laboral dominicana. O sea, tomaste empleados del área administrativa, financiera y comercial, no del área de producción. Aparte de eso, tomaste empresas que tienen jornada laboral de 39 horas en promedio y no de 44. Por lo tanto, bajar de 39 a 36 no es tan difícil como bajar de 44 a 36. Y segundo, repito, tomaron como referencia una proporcionalidad de género que no se corresponde con la realidad laboral dominicana en cuanto a la proporcionalidad de género. Así, el resultado, entonces, lo que hace es que deja entrever que si llegara a practicarse en la República Dominicana de manera institucional un mecanismo de reducción de jornada laboral, no puede ser en todas las empresas del país, sino que tiene que ser en empresas específicas, principalmente del área de servicios. Y aparte de eso, no puede ser en todos los departamentos de las empresas, sino en departamentos específicos. Y aparte de eso, no puede ser en empresas donde la jornada laboral regular sea de 44 horas, sino de empresas donde la jornada es menor de las 44 horas. Quería hacer referencia a eso porque el piloto en sí mismo fue un buen ejercicio. Fue un buen ejercicio para ver si efectivamente es posible desarrollar labores en determinadas áreas del país, en determinadas áreas laborales del país, con jornadas menores a las llamadas 44 horas que tanto sacrificio y tanto trabajo le dio a los propios trabajadores, porque hubo mucha sangre, sudor y lágrimas para lograr la reducción de las jornadas laborales. De hecho, el Día Internacional de Trabajo tiene una relación muy estrecha con jornadas, con protestas y reclamos de huelgas internacionales donde se pedía una reducción de la jornada laboral y resultó en represión para los trabajadores. Pero ya esa es una parte que podemos tratar un poco más adelante, o no un poco más adelante, sino en días por venir, porque se trata ya de un aspecto histórico. Pero lo que me refiero es a que eso de 44 horas de labor semanal, eso le costó mucho sudor, sangre y lágrimas y años de sacrificio a los trabajadores que en el pasado tenían que trabajar jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas y muchas veces no tenían ni siquiera días libres. Eso no en esclavitud, sino en épocas incluso de modernidad del mercado laboral. Como quiera, las jornadas laborales eran bastante forzosas, bastante forzadas. Hoy día tenemos en la mayoría de los países del mundo jornadas laborales que no pasan de 44 horas y hay países donde tienen jornada laboral menor de las 44 horas, lo cual es bastante favorable. Pero eso, repito, depende de la
condición o la característica de la empresa. Condición o característica de la empresa. Porque hay empresas de diferentes áreas. Incluso en el área de servicios, nosotros tenemos una economía, la República Dominicana, que se ha destacado más en los últimos 20, 30 años en el área de servicios que en el área de producción. Nosotros no somos una economía industrializada, sino una economía de servicios. El turismo es servicio. En la industria del entretenimiento, hoteles, bares, restaurantes, eso es servicios. Incluso en zonas francas tenemos empresas que no son empresas de producción, sino de servicio, como es el caso de los call centers. Los call centers, que esos son esos centros de llamada que bastante proliferación han tenido en el país, son de régimen de zona franca, pero no son empresas de producción de bienes, sino de servicios. Y así hay una cantidad importante de áreas. El área administrativa es un área prácticamente de servicios. El Estado, por ejemplo, la mayoría de puestos laborales en el Estado, en el gobierno, son puestos del área administrativa y de servicios, porque eso es lo que hacen los estados. Los estados lo que hacen es que ofrecen servicios. Los estados no producen bienes. Los que producen bienes son las empresas del sector privado. Entonces las características van a depender mucho, las características de la empresa van a depender, o el horario de la empresa, la jornada laboral va a depender mucho de las características productivas de esa empresa. Si los bienes que produce son bienes tangibles, bienes o artículos, o si se trata de oferta de servicios, que es lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de esta empresa, esta es una empresa de comunicación. La comunicación es un servicio, un servicio que no necesariamente implica jornadas laborales específicas. Y también están los casos de otras áreas que, si bien no son de producción, ofrecen un servicio, pero que es un servicio que muchas veces no se percibe como tal, aun cuando sí lo es. Y es el caso, por ejemplo, de las instituciones castrenses. Los militares lo que hacen es que ofrecen un servicio de vigilancia, de cuidado de nuestro Estado, de nuestra soberanía. O la propia policía, que ofrece un servicio de protección al ciudadano. Los policías. Entonces, esos son labores de servicio. O la educación, son labores de servicio, los profesores, las escuelas. Y lo propio también ocurre con la salud, servicio de salud, eso es un servicio, no es un área de producción, sino de servicio. Y ahí las jornadas laborales generalmente se hace esfuerzo para que no sean de 8 horas, sino que sean quizás de 4 horas, con alternabilidades especiales, porque imagínense, por ejemplo, el caso de un militar que le toque vigilar o estar de puesto vigilando un estamento específico. Ese militar llega con un fusil uniformado y se para y tiene que estar de pie durante una cantidad de horas vigilando, despierto, atento y sin mucho movimiento. Entonces tú no puedes ponerlo 8 horas a estar parado vigilando, sino que lo ponen 4 horas, a veces incluso 2 horas o 3, y lo alternan con otros soldados de forma tal que pueda descansar, porque el trabajo se torna muy agotador si tú estás poniendo a un soldado a estar de pie, parado sin moverse mucho. O sea, que son, por ejemplo, los que hacen las llamadas guardia presidencial. Entonces tú tienes que estar firme, uniformado, derechito, sin moverte. Bueno, pero ¿cuántas horas tú vas a durar así firme, parado, sin que te desmayes, sin que te caiga? Entonces ahí las jornadas laborales generalmente son más cortas. O sea, por eso me refiero a las características. Las características del servicio que se presta. Las características de la empresa a la cual nos referimos. Y de ahí entonces va a depender, de ahí va a depender la cantidad de horas que deberá trabajarse o no. Y dependerá también el horario de esa cantidad de horas. El horario, es decir, si será de noche, si será de día, si será en día feriado, si será en días laborales. Ocurre, por ejemplo, con los restaurantes. Yo siempre pongo de ejemplo los restaurantes y los bares. Las discotecas, un bar, una discoteca. ¿Cuáles son los días de trabajo de los bares? Principalmente los fines de semana. Jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí hay intensidad de trabajo. Pero el lunes, el martes, posiblemente el restaurante está cerrado el martes. La discoteca un martes, no hay una discoteca abierta un martes. Puede que la abran, pero quiero decir que al final ¿cuántos clientes van a ir? Entonces la abren vamos a decir, de jueves a lunes. Porque el lunes sí hay actividad en muchos bares y cosas. Entonces jueves, viernes, sábado
domingo y lunes. Ahora, el lunes y entonces el martes no trabajan. O lunes y martes no trabajan. Pasa, por ejemplo, con los salones de belleza. Salón de belleza, bueno, pero ¿cuáles son los días principales de mayor actividad en el salón o que van más clientes? Van lunes, martes, entonces casi siempre los salones, es como se decía en el pasado, cuando existían los zapateros, la gente que reparaba zapatos, decían, el lunes es el día del zapatero. Pero cuando se decía que el lunes era el día del zapatero era porque el lunes el zapatero no trabajaba. O sea, porque la gente mandaba a reparar sus zapatos, era el viernes, el sábado, para salir, para ir a pasear. Entonces, bueno, el lunes tú no vas a mandar a reparar zapatos, entonces el zapatero cerraba el lunes. El zapatero trabajaba prácticamente de martes a domingo. Entonces, por eso se decía tradicionalmente que el lunes era el día del zapatero. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con más de Economía Popular por esta Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Quería referirme también a propósito de la jornada laboral, a la cantidad de años de trabajo que dura una persona en promedio. Y lo digo porque nosotros hablamos mucho del sistema de pensión de la República Dominicana y muchas veces la gente se queja porque hasta cierto punto el Estado nos mal acostumbró. Cuando digo que el Estado nos mal acostumbró es porque en el Estado la ley de pensiones y jubilaciones del Estado, que todavía está vigente, aunque ya va perdiendo vigencia en algunos aspectos en la medida en que los trabajadores van pasando, trabajadores del Estado, al sistema de capitalización individual establecido en la ley 8701. Pero el Estado tiene muchas instituciones que cuentan con sistemas de pensiones separados aparte o diferenciados o diferidos. Y entonces en esos sistemas de pensiones y en la propia ley 37981 de pensiones y jubilaciones del Estado, se establece la posibilidad de ir a pensión a partir de los 20 años de servicio laboral, no a partir de los 30 años como establece la ley de seguridad social de capitalización individual. Entonces, como el Estado nos mal acostumbró, ahora encontramos que 30 años es demasiado. Uno dice, 30 años... O sea que tú tienes que trabajar y cotizar tú tienes que cotizar 360 meses, que asumiendo que sean corridos serían 30 años. Si no son corridos, entonces puede que se te meta en 35 o 32, 33, depende si tú estás desempleado y eso. Y uno lo encuentra mucho. Y yo siempre lo menciono aquí porque, bueno, 30 años es demasiado. Sin embargo, cuando analizamos de qué se trata, nos podemos dar cuenta y podemos llegar a la conclusión de que 30 años no es mucho. Cuando digo de qué se trata es que estamos hablando del mercado laboral. El mercado laboral. La cantidad de tiempo que tú vas a durar trabajando para acumular un ahorro que te permita pensionarte. Viéndolo desde ese punto de vista, 30 años no es mucho, porque ¿cuál es el promedio de años que un ser humano dura trabajando en la vida? El promedio de años. Si lo observamos desde el punto de vista, desde el principio hasta el final, usted, en teoría, comienza a trabajar a los 22, 23 años. En teoría, cuando digo en teoría es porque usted va a la universidad, o sea, usted termina el bachillerato, más o menos a los 17, 18 años, se inscribe en la universidad, dura 4 o 5 años en la universidad, quiere decir que usted se gradúa a los 22 o a los 23 años, y a esa edad, entre 22 y 23 años, usted comienza a buscar empleo, porque ya usted es un profesional, o un técnico, o lo que sea. Entonces, posiblemente usted consiga empleo, su primer empleo a los 23 años. Es posible, eso es más o menos el promedio. Hay gente que consiguió empleo antes de los 23 años, pero hay gente que consiguió empleo después de los 23 años. Entonces, por eso ponemos, vamos a decir, un promedio de 23 años. Ponga usted 23 años. Usted comenzó a trabajar en el mercado laboral formal, en un escenario ideal, ¿verdad? Usted comenzó a trabajar a los 23 años. Y si usted no queda desempleado y usted durara 30 años trabajando, al cabo de 30 años usted va a tener 52 de edad. O sea que todavía, después de 30 años de trabajo continuo, si usted consiguió trabajo la primera vez a los 23, después de 30 años de trabajo continuo o no continuo, al cabo de 30 años,
todavía usted lo que tiene son 52 años de edad. O sea que todavía usted está joven. Todavía usted no está en interés ni en planes de retirarse. De que buscar una pensión, no, yo me voy a pensionar. Tengo 52 años, me voy a pensionar, pues ya tengo 30 años trabajando. No. O sea que aún usted tenga 30 años de jornada laboral y aún usted haya cotizado durante esos 30 años, no se va a pensionar. No solo porque la ley no se lo permitiría, porque la pensión, usted puede optar por la pensión a la edad de los 60 años, que es la edad de retiro, sino porque usted mismo no se va a sentir motivado a pensionarse o a retirarse antes de cumplir los 60 años. Entonces, si usted se da cuenta, por eso le digo que 30 años es poco en el mercado laboral. Para otras cosas, 30 años puede ser mucho. Por ejemplo, si usted lo condenan a la cárcel preso, 30 años es una eternidad. 30 años preso, pues es una locura, es tremendo. Pero 30 años trabajando, no, 30 años trabajando es poquito. El promedio de años de trabajo de una persona son 40, 45 años, señores, si usted lo analiza. 40, 45. ¿Por qué? Porque casi siempre una persona normal comienza a trabajar a los 23, 22 o 23 años y trabaja a los 65, hasta los 65, 66, 67. Si trabaja hasta los 67, está trabajando 45 años. Y todavía a los 67, que no ha cumplido 70, si tiene empleo, no es verdad que va a decir que no, yo voy a dejar de trabajar ya, ya estoy viejo. No, si tiene empleo formal, una persona de 65 años no se motiva a retirarse. Si está en salud y tiene empleo. Lo que pasa es que ya a los 65 es difícil que usted tenga empleo. Pero hay muchas empresas, muchas personas que han trabajado, que tienen ya años trabajando en empresas y todavía tienen 60, 62, 63, 64, 65, 66 y todavía siguen trabajando. Porque siguen teniendo vida útil. Y dependiendo del tipo de área donde trabajan. Entonces, fulano, pero no, tú te puedes retirar cuando tú quieras, pero sí, pero no, si tú no te quieres retirar, sigue trabajando porque tú estás bien y tú estás entero y tú todavía puedes ofrecer mucho más de lo que ofreces. Y entonces te puedes retirar a los 65, a los 67, 68. El que se retira a los 60, señores, generalmente es porque tiene problemas de salud o porque ya no tiene empleo. Pero si tiene empleo y la salud le alcanza, aunque esté medio deteriorado, la salud le alcanza. Si tiene empleo, no es verdad que se va a retirar. Entonces imagínese usted a alguien que comenzó a trabajar a los 22 años y llega a 60 años de edad. Ya tiene 38 años trabajando. No 30, 38. Se dan cuenta entonces que 30 años es poco en términos relativos. O diciéndolo al revés, que 30 años no es mucho en términos relativos. Porque estamos hablando del mercado laboral. Y uno cuando habla de tiempo, tiene que colocar el tiempo en la condición de que se trate para saber si el tiempo es mucho o es poco. Porque el tiempo en sí mismo es subjetivo. Es algo, ¿verdad?, muy relativo. No es que el tiempo se mide. El tiempo se mide. Pero el tiempo puede ser mucho o poco dependiendo del tipo de labor que usted vaya a hacer. Dependiendo de la condición en la que usted se encuentre. Para que usted tenga una idea, por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, esta competencia de los toros, que se ven, bueno, se usa mucho eso en Estados Unidos y en otros países, donde ponen un toro bravo y un vaquero se sube en el toro y tiene que permanecer montado en el toro durante un tiempo específico para marcar un puntaje. ¿Ustedes saben cuál es el tiempo específico de qué se trata? El tiempo específico que tiene que durar el vaquero encaramado en el toro sin dejarse caer del toro bravo son 8 segundos. 8 segundos. O sea, prácticamente nada. Ahora, esos 8 segundos en esa condición son largos, son muchos. O sea, ahí está la relatividad del tiempo. Son 8 segundos. Pero son 8 segundos difícil de cumplir. ¿Quién aguanta 8 segundos encima de un toro bravo brincando? Entonces se caen a los 3 segundos, a los 2 segundos, a los 5 segundos, a los 4 segundos. Y algunos, muy pocos, llegan a los 8 segundos. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un periodo de vida en el ámbito laboral, son 30 años. Cuando hablamos de un periodo de carrera universitaria, hablamos de 4 años promedio, 4 años, 5 años. Cuando usted ve el pensum, la mayoría de las carreras están diseñadas para terminarse a los
a los 4 años, 4 años y medio. Cuando usted analiza, por ejemplo, cuánto tiempo dura una maestría en la universidad, 2 años. Pero cuando usted analiza también cuántos años usted dura para alfabetizarse y hacerse bachiller, son 12 años. El niño entra a la escuela, primer grado, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, porque ahora se le llama así. Y luego, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria, son 12 años. 12 años para llegar a ser bachiller. Entonces, ¿es mucho o es poco? No, depende de la labor o de la acción que usted esté realizando para determinar si el tiempo es mucho o es poco. Y digo mucho o poco y no largo o corto, porque al final el tiempo se mide por igual. Es como algunas personas que dicen, en breves minutos vamos a hacer tal cosa. Bueno, no hay breves minutos. Hay minutos. Entonces te puede decir, en pocos minutos vamos a hacer tal cosa, pero no en breves minutos, porque los minutos no son breves ni largos. Son minutos, todos miden 60 segundos igualito. O como cuando la gente te dice que un niño, ¿cuántos años tiene ese niño? Ay, tiene 5 añitos. No, no tiene 5 añitos, tiene 5 años. Porque no hay añitos y añotes. Todos los años son del mismo tamaño. Entonces, como son del mismo tamaño, el niño tiene menos años y el adulto tiene más años. Pero tienen lo mismo, años, no añitos. Yo sé, el niño que cumple 2 añitos, 3 añitos, no cumple 3 añitos, cumple 3 años. 3 años porque son 3 años, porque miden 12 meses igualito que los años de los viejitos. El viejito que cumple 80 años. Tú dices, ay, mi abuelito que cumple 80 añitos. No, 80 años. Bueno, esos 80 años tienen el mismo tamaño que los 3 años que tienen lo del niño al cual usted le dice 3 añitos. Pero eso lo menciono por un asunto de lo que mencionamos, la relatividad del tiempo. Volvemos en breve con más de Economía Popular por la Z101. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Y mencionábamos lo del tiempo porque hacemos referencia a la cantidad de años que ha de durar un trabajador cotizando a la Seguridad Social para acumular el dinerito que se supone que ha de tener como pensión. Entonces el tiempo no es problema. De hecho, hay disponibilidad de durar más tiempo del que originalmente se dura. Para que ustedes observen, aquí hay una serie de posiciones en el Estado que le garantizan una pensión al incumbente o al titular o al miembro que llega a esa posición. Pero a partir de los 75 años. Fíjense el caso, por ejemplo, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia o los jueces del Tribunal Constitucional que han de estar en ese cargo y pueden ser ratificados o continuar en ese cargo, pero cuando cumple 75 años tienen que presentar su renuncia porque ya esa es su edad de retiro. Ahí la edad de retiro no son 60 años, sino 75. Y aún así a los 75 años hay gente que está enterito, con disposición de seguir trabajando. Es el caso, por ejemplo, del saliente presidente del Tribunal Constitucional, el señor Milton Ray Guevara, que tiene 75 años de edad. Pero anda por ahí, ya está retirado, con todos los honores, se retiró a la edad correspondiente, a los 75 años. Pero fíjense que el hombre está dispuesto incluso a seguir trabajando y seguir sirviéndole al Estado y a la sociedad, porque se siente en salud, está fuerte, está lúcido y puede entonces, bueno, seguir trabajando. Y mire que no estamos hablando de 60 años, de retiro a los 60 años, sino de retiro 15 años después de los 60 años. O sea, 75. O el caso de los sacerdotes se retiran a los 75 años. 75 años, sacerdote, a los 75 años entonces pone el obispo, el arzobispo, pone a su disposición el cargo. 75 años, no a los 60 años. Pero resulta que posiblemente ese sacerdote se invistió como sacerdote a la edad de, qué sé yo, de 25 años. Entonces a los 75 se retiró 50 años después. 50 años de servicio, de trabajo. O el caso de el juez al cual le hago referencia, al magistrado juez, que puede ser cualquier otro,
que entonces se graduó de abogado a los 23 años. Ponga usted un ejemplo. Y comenzó a trabajar en una oficina de abogado, después fue fiscal, o una fiscalía, ayudante fiscal, o procurador adjunto, como le dicen ahora, lo que usted quiera, pero que durante toda su vida trabajando hasta los 75 años. 75 menos 23. Oh, pero señora, son 57 años de trabajo. 57 años trabajando, no 30. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en materia laboral, 30 años no es mucho. 30 años no es mucho. E incluso en materia laboral, la edad de retiro, 60 años, es hasta cierto punto corta. En otros países, países desarrollados, donde hay un gran avance en materia de pensiones para los trabajadores, como los fondos de pensiones son limitados, se está planteando y se plantea constantemente la posibilidad de ampliar la edad de retiro. Porque en países desarrollados los trabajadores tienen la tendencia de contar bien sus años. Ah, no, yo voy a contar son tantos años de trabajo, tantos años me retiro, cuando me retire me voy y no trabajo más. Porque piensan más en el descanso, le dan más importancia al descanso, al hecho de pasar su vejez o su edad, su maduritud, como le dicen algunos, su maduritud, descansando, viviendo, gozando de la vida. Después de que ya tus hijos son independientes, ya yo tengo 60 años de edad, ya yo trabajé 40 años o 35 años, pues ya yo me retiro a los 60 con mi pensión, que me den mi cuarto, que me voy para mi casa tranquilo a descansar, o compro una casa de veraneo, o compro una casa, si vivo en España o en Francia, una casa en una isla del Caribe, para irme a vivir ahí retirado y que me manden mi pensión y mi medicamento para allá. Entonces, en esos países se piensa mucho en el retiro a la edad de retiro. Y cuando se habla de la posibilidad de ampliar la edad de retiro de 60 a 65 años, pues ya automáticamente empiezan a hacer huelga los trabajadores. Pues dicen que no, que son 5 años, yo no voy a trabajar 5 años más. Son 60, yo me voy a retirar a los 60, yo no me voy a retirar a los 65. Pero cuando se habla de ampliar la edad de retiro es para que duren más años cotizando, para que el fondo de pensión tenga más dinero. Porque si no, entonces se agota el fondo de pensión, principalmente en los países donde hay sistema de pensión o de retiro, conocido como el sistema de reparto, que era lo que ocurría aquí en el pasado. Porque el sistema de reparto, todo el dinero que acumulan los trabajadores se pone en una, vamos a decir, una especie de una misma canasta, y de ahí va saliendo los pensionados, pero llega un momento en que el fondo se va agotando o no es suficiente para la cantidad de trabajadores que se van retirando, y entonces el gobierno tiene, o el Estado tiene que subsidiarlo. Y para subsidiarlo menos, entonces lo que proponen es que la edad de retiro, en vez de ser 60, que sea 65, para que duren más tiempo cotizando y que no se vayan retirando tan rápido. Aquí, en un país como el nuestro, la sociedad dominicana, donde el dominicano no piensa tanto en retirarse tan temprano. De hecho, el dominicano no piensa mucho en el retiro. El dominicano tiene por costumbre la intención de trabajar hasta que se muera. Lo cual también es absurdo, porque usted tiene que dedicarle años al descanso, y es algo sobre lo que quiero hablar mañana ya más detenidamente. Lo que hacen muchos trabajadores dominicanos que trabajan, se echan 40 años trabajando en el exterior, y cuando vienen aquí con dinero suficiente para retirarse, y a veces hasta con una pensioncita, en vez de retirarse lo que hacen es poner un negocio aquí para empezar a trabajar aquí, algo que lo considero un error, pero de eso vamos a hablar. Podemos hablar en otra ocasión, tal vez mañana o pasado mañana, pero hoy me quiero concentrar en la parte de que el dominicano por lo general no se retira. Yo por eso le decía recientemente a representantes de las AFP, de las administradoras de fondos de pensiones, que cuando vayan a proponer una reforma de la Ley de Seguridad Social en materia de pensiones, que no propongan ampliar la edad de retiro. No porque no sea necesario, sino porque los trabajadores de por sí no se van a retirar a los 60 años. Aun cuando la edad de retiro en este país son 60 años, los trabajadores no se van a retirar a los 60 años. Ustedes verán que se van a quedar trabajando hasta los 65, hasta los 66, 67. Aun cuando cumplan los 60 años, si tienen empleo van a seguir trabajando. Y usted me dirá, pero hay mucha gente que se está quejando de que quieren que su dinero... y le dicen que tiene que esperar a cumplir 60 años. Sí, pero esos no son trabajadores que entraron en el nuevo sistema de pensiones, sino que son trabajadores que dejaron ya de trabajar en el país, posiblemente viven fuera, o que empezaron a cotizar antes
o a una edad muy alta y ya cuando llegan o dejaron de trabajar y ahora tienen negocio y entonces lo que quieren es que le devuelvan lo poco que acumularon en la AFP. No, yo trabajé 10 años y yo coticé 10 años en la AFP porque el sistema tiene 21 años, del 2003 hasta el 2024, ya tiene 21 años, pero son 30 de cotización. Pero hay gente que empezó a trabajar dentro de ese periodo, trabajó 5 años, 6 años, cotizó en una AFP, dejó de trabajar, ahora tiene un negocio, por ejemplo, o se fueron del país y ahora viven fuera y residen fuera y entonces no han cumplido los 60 años y lo que quieren es que la AFP le devuelva su cuarto porque bueno, total, ya yo no voy a volver otra vez a trabajar en el mercado laboral dominicano. Entonces esos son los que se están quejando de que quieren su dinero y no se lo quieren dar hasta que cumplan los 60 años porque la edad de retiro son 60 años, eso es lo que dice la ley. Pero no es porque tengan la intención de retirarse a los 60 años, sino porque como tienen un dinero frisado ahí en la AFP y saben que no van a seguir cotizando en la AFP porque ya no trabajan en el mercado laboral dominicano, pues lo que quieren es que le devuelvan el dinero que tienen acumulado, lo cual es lógico. Pero como no han cumplido 60 años, entonces dice, cónchale, mira eso, ahora tengo yo que esperar a cumplir 60 años. Pues yo lo que tengo son 54, yo lo que tengo son 50, me faltan 10 años todavía, que sabrá Dios lo que pase de aquí a allá. Entonces, esa gente que se queja de eso, no son trabajadores del mercado laboral dominicano. Son gente que estuvieron en el mercado laboral durante un tiempo limitado. Y ahora entonces quieren que se le devuelva ese dinerito que tienen acumulado. Que se lo van a devolver. El problema es que no se lo van a devolver hasta cumplir los 60 años. Y el que tiene hoy día 55, 56, dice, cónchale, tengo que esperar todavía 4 años más, 5 años más. Pero resulta que ya yo no voy a volver a trabajar en Santo Domingo porque yo tengo 15 años residiendo en Estados Unidos o 12 años residiendo en Estados Unidos. Yo trabajo en Estados Unidos, yo no trabajo aquí, por ejemplo. Entonces, ese es el que está reclamando. Ese es el que se encuentra que llegar a 60 años es una exigencia que no debería existir. Pero es porque ese no es un miembro del mercado laboral. No es una persona que está trabajando aquí de los 23, 24 años de edad, sigue trabajando normal, tiene 50 años, 55 años, 53 años. Ese no está pensando en retirarse. Ese y sigue trabajando y sigue acumulando. Y él sabe que sigue acumulando normal. Y sabe que está trabajando, bueno, porque es una persona todavía económicamente activa o productivamente activa y entonces le saca dinero a esa producción que es su empleo. Ese no está pensando en retirarse. Y si llega a 60 años y dice, mira, ya usted se puede retirar porque ya usted tiene más de 30 años cotizando, ya usted tiene 60 años de edad, usted puede solicitar su pensión ya. No va a ser mucho, pero la puede solicitar. Posiblemente te diga, no, yo la voy a solicitar, pero no ahora, yo voy a esperar. Voy a seguir trabajando unos años más. Cuando ya yo no aguante, cuando yo me sienta ya cansado, ya entonces yo le aviso. Pero mientras tanto yo voy a seguir acumulando. Eso es lo que van a hacer la mayoría de los que lleguen a los 60 años de edad y lleguen a los 30 años de cotización. Ahora, ¿cuándo nos vamos a enterar de eso? No vamos a enterar de eso a partir del año 2033. Porque a partir del año 2033 es cuando los primeros que empezamos a cotizar en el 2003 y todavía estamos cotizando, vamos a cumplir 30 años de cotización en el 2033 porque el sistema nuevo de cotización, de capitalización individual, se inició en el 2003, en junio del 2003. Entonces, los que estamos cotizando desde junio de 2003, si cotizamos de manera permanente y no nos vemos desempleados de aquí a allá, estaríamos en edad de retiro y con las cotizaciones suficientes a partir del año 2033, que es cuando se cumplen 30 años de existencia del sistema. Y a partir de ahí es cuando ustedes van a ver gente que van a comenzar a solicitar su pensión. Algunos no la van a solicitar de inmediato porque van a estar todavía en edad de 60, 61, 62 y se van a sentir con fuerza para seguir trabajando. Hay otros que sí, porque ya hay otros que a partir de ahí puede que tengan ya 70 años de edad, 71, 72, porque empezaron a cotizar no a la edad de 22 ni 23 años, sino tal vez a la edad de 35, a la edad de 36 o 37 años, y de aquí al 33 van a tener 70 años de edad y posiblemente a ese sí diga, no, yo sí tengo que retirarme porque yo tengo 70 años, ya yo tengo 30 años cotizando, bueno, pues quiero retirarme. Pero eso no va a ser la mayoría. Ya hemos llegado al final de este espacio y les invitamos a continuar con la programación de la Z101, el canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y conmigo
Bueno, mañana a esta misma hora, como siempre, a las 8 de la noche para conversar sobre temas de interés colectivo. Lamentablemente se acabó el tiempo. Hasta la próxima.